La península ibérica era el hogar de muchos distintos grupos durante los años 3000 a.C. hasta aproximadamente el mediado del siglo III a.C. Había 3 pueblos aborígenes que habitaban la península y 3 pueblos extranjeros que vinieron a la península de otras partes del mundo. Primero, los vascos eran un pueblo indígena. No sabemos ni el origen de la lengua vasco ni la gente vasca. Su lengua no era de la familia indoeuropea. No hay una relación con ninguna otra lengua en la península ibérica. La gente ocupaba el norte de España y el sur de Francia. Era un pueblo autónomo y sobrevivieron las guerras y conquista de muchos grupos como los romanos y los visigodos. Un sitio interesante en el área de los vascos es la chabola de la hechicera Dolmen. Es un monumento megalítico funerario donde personas estuvieron enterradas. Hay otros dólmenes en el área vasco que existe hoy también. Segundo es los íberos. Los íberos vivían en la costa este de la península alrededor del río Ebro. Llegaron entre 3000 a.C. y 2000 a.C. No podemos entender su lengua o sus inscripciones. Por eso, no sabemos mucho de sus orígenes, pero probablemente no es ni indoeuropea ni vasca. Un sitio interesante es Ullastret, un pueblo en el noreste de España. Estuvo construido en el siglo V a.C. Era una ciudad completa con una muralla, casas, templos y lugares subterráneos para cargar granos. Ahora está en una condición excelente y puede ver cómo vivían los íberos. El tercer pueblo indígena es los chartesios. Como los vascos y los íberos, no sabemos mucho sobre los chartesios porque no hay documentos de su pueblo o su idioma. Vivían en el área alrededor del río Guadalquivir, en el suroeste de la península. La gente intercambiaba con los fenicios y usaba los mismos estilos de los fenicios para hacer joyería y otras cosas. El tesoro carambolo es el más importante descubrimiento de los chartesios. Es una colección de joyería hecho con oro. Incluye un collar, unos colgantes, unas pulseras y unas láminas. Esta joyería indica que su cultura probablemente era avanzado y rico. El primer pueblo extranjero es las celtas. Las celtas vinieron del norte o de otra parte de Europa en los años entre 1000 a.C. y 300 a.C. Establecieron una presencia en casi toda la península, excepto de la región donde vivían los íberos. En el centro-este de la península, las celtas y los íberos mezclaron y formó la gente llamada celtíberos. Un sitio importante es el poblado de La Hoya, un pueblo en el noreste de la península. Aquí vivían gente indoeuropea antes de la llegada de las celtas. Cuando los celtas encontraron este pueblo, intercambiaron sus ideas, tecnología e innovaciones. Estos desarrollos avanzaron la cultura, la agricultura y el poder comercio del poblado de La Hoya en la región. Segundo es los fenicios. Los fenicios eran una gente de intercambio. Establecieron rutas de intercambio que llegan hasta el sur de la península. Esta gente era relativamente pacífica y coexistieron con la otra gente en la península, por ejemplo, los chartesios. Fundó la ciudad de Gadir en el suroeste alrededor de 1100 a.C. para explotar los recursos naturales en el área como la plata, el cobre y otros minerales. La mina en el río Tinto era un sitio muy importante para los fenicios. Extraían la plata para su moneda y intercambiaban la plata y otros metales para bienes como vino y aceite. Los fenicios se extendieron sus ideas en la península, también como los métodos para hacer la joyería que ayudaron a avanzar los pueblos de la península. El último pueblo extranjero es los griegos. Según el historiador griego Heródoto, el primer grupo de griegos llegaron a la península en
6040 a.C. Los griegos eran marinos y comerciantes. Los griegos fundaron pueblos en el noreste de la península y intercambiaban los bienes con los íberos. El asentamiento importante de los griegos era Ampurias, en la Costa Brava. Era el lugar principal para el comercio en el noreste de la península, pero el asentamiento era un poco bloqueado del resto de la península. Había una muralla alrededor de Ampurias. La prosperidad de esos pueblos diferentes no siguió para siempre. Con el ascenso del Imperio Romano, la península nunca va a ser el mismo. La romanización de la península ibérica empezó en el año 218 a.C., después de la Segunda Guerra Púnica. Las guerras púnicas fueron combatidas por los romanos y los cartagineses y tenían lugar entre los años 264 y 146 a.C. En las guerras los romanos ganaron 3 veces para ser el imperio más poderoso en el Mediterráneo. Más que poder, los romanos obtenían mucho oro y los dominios de los cartagineses en la costa de África y la península ibérica. Sin los cartagineses no había competición para conquistar la península, entonces los romanos empezaron a conquistar la península en total. Los romanos empezaron en la costa este de la península en 218 a.C. y terminó la conquista en el año 19 a.C. después de unas campañas militares y casi 200 años. Después de conquistar la península, los romanos empezaron a imponerse toda la cultura suya. Este incluía la lengua latín, organización civil y militar, el derecho, la educación, la religión, las técnicas agriculturales e industriales y el sistema de carreteras. Por otros los cambios, los romanos transformó la península en una parte del Imperio Romano. Por esta romanización de la península, la cultura gradualmente cambió de tribus ibéricos a una parte del imperio, con un periodo largo de bilingüismo. La necesidad de comunicarse los pueblos indígenas con los romanos, las ventajas económicas, la educación y el servicio obligatorio militar ayuda en el aprendizaje del latín en la península. Este aprendizaje ocurrió por unas generaciones y las culturas cambian de monolingüismo, en que los pueblos indígenas solo hablaban sus propios idiomas, a bilingüismo con latín, a finalmente monolingüismo de nuevo de solo latín cuando las últimas personas monolingüísticas murió y no se importan los idiomas originales nada más. Las únicas excepciones eran con los satures, los cántabros y los vascones, donde los pueblos resistan más la romanización y latinización de la península. Los romanos tenían control de la península por casi 5 siglos hasta que los visigodos saquearon Roma en el año 410 después de Cristo, y el imperio terminó totalmente en el año 476 después de Cristo, cuando las últimas fuerzas romanas estacionadas fuera de la península de Italia volvían ahí. Aunque los romanos no han tenido control en la península por más de 1500 años, todavía hay remanentes del imperio romano, como el acueducto en Segovia. A diferencia de la mayoría de las civilizaciones, los visigodos solo prosperaron durante los años 507 a 711 y establecieron en 2 de las ciudades más famosas de España, Barcelona y Toledo. El motivo de su breve reinado se debe a que no tuvieron mucho contacto con los habitantes romanos que se establecieron en España, probablemente porque habían establecido un grado avanzado de romantización. Sin embargo, hicieron mucho romanticismo durante los varios siglos que tuvieron contacto con los romanos, progresando así como civilización aún más. Además, los visigodos tenían muchos rivales con los que competir con respecto al control sobre la tierra. Esto incluía a los Suevi en Galicia en el noroeste, los vascos en el norte y la nobleza romana en el sur. Al contrario de su avance como civilización,
los visigodos no tuvieron mucha influencia en la cultura esencial de la península romana. Las dos causas principales de esto fueron porque los visigodos eran un grupo de personas muy pocas, solo una población de aproximadamente 200,000 personas, y porque eran culturalmente muy diferentes de otros grupos. Por ejemplo, con respecto a la religión, los visigodos profesaban los preceptos del arianismo, que es una doctrina que niega la divinidad de Jesús. Con respecto al tema del lenguaje, los visigodos usaron y influyeron en una variedad de latinos hablados que habían sido escasos y se habían reducido casi exclusivamente al léxico. Además, el lenguaje de los visigodos hizo una contribución lingüística al latín ibérico usando antropónimos y introdujo el sufijo o paronímico. Además, de gran importancia es el uso de germanismos que estuvieron presentes en el discurso latino de los visigodos durante los siglos IV y V a través del intenso contacto entre los romanos y las tribus germánicas que vivían a lo largo de la frontera noroeste del imperio. Esta fue una introducción a una serie de palabras que se encuentran actualmente en todas las lenguas del Romance occidental. Además, la fuente de palabras de origen germánico es el francés antiguo, que es un idioma que en los siglos XII y XIII aporta indirectamente una gran cantidad de préstamos que originalmente eran franceses y españoles. Por el contrario, la mayoría de las palabras en el español de origen germánico no datan del periodo de contacto con los visigodos, sino de otras épocas antes y después de su extinción. Finalmente, se estima que el idioma de los visigodos se había extinguido para cuando comenzó el siglo XII. Los musulmanes llegaron en 711 a la península ibérica del norte de África bajo el general Tarquí. Primero, los musulmanes obtuvieron el control de Andalucía, por ejemplo, las ciudades de Córdoba, Sevilla y Granada. Había muy poca residencia por parte de los españoles porque los reyes españoles del tiempo eran gobernantes duros. Después se extendieron por el resto del país hacia el norte y finalmente en la parte sur de Francia, donde finalmente fueron derrotados. En solamente 7 años, la península fue controlada por los musulmanes. La cultura de los moros fue adaptada rápidamente. Había muchos idiomas diferentes en la península, pero español-castellano fue el más utilizado. Hoy hay muchas palabras en español que tienen árabe origen. La Alhambra es un palacio donde el rey vive y fue una base militar. Es muy común que las palabras en español que comienzan con al vienen de árabe. Las personas que hablan una mezcla de Iberia y una lengua romance fueron llamados mozárabes. Porque todas las musulmanas en la península eran guerreros, futuras familias se convirtieron en una mezcla de española y musulmana. Las generaciones después tienen una étnica interracial. Las musulmanas emigraban a la parte norte de la península y tenían algún contacto con otros musulmanes y cristianos. Eran una forma directa de trasladar la cultura a los nuevos lugares. Indirectamente, hay palabras que no se pueden traducir. Viajaron de boca en boca
por mercaderes y guerreros. Si los musulmanes nunca invadieron la península ibérica, la lengua romance no se habría hablado allí, y la mezcla de ibero-latín. Los musulmanes crearon su capital en Toledo y crearon un dialecto principal. Entonces, castellano se convirtió en la forma principal de lenguaje. La Reconquista se la llama al proceso en el cual los reinos cristianos de la península ibérica buscaron controlar la península expulsando a los musulmanes. Este proceso tomó alrededor de 7 y 8 siglos, entre los años 722 y 1492. Es un proceso que dejó como legado una cultura única, unificada por la lengua castellana y la religión católica. A pesar de que la mayoría del territorio sucumbió y cayó en manos de los musulmanes, existieron dos focos de resistencia: Asturias y el llamado Pirenaico. Después llamado Reino de Navarra, Pamplona llegó a controlar lo que actualmente es Navarra, La Rioja y lo que en la actualidad es el País Vasco, y a unir drásticamente los condados de Castilla, dependiente de León pero muy autonómico, y Aragón, Sobrarbe y Ribagorza en los Pirineos tiempos de Sancho el Mayor. El reino de Aragón tiene su origen en un condado procedente de la Marca hispánica. Se uniría debido al enlace dinástico de Andregoto Galíndez con García Sánchez en el año 943 en Pamplona. Tras la muerte de Sancho de Navarra en 1305, llegó a su hijo Ramiro el dominio del condado de Aragón, que emancipatoria, y tras anexionarse los condados de Sobrarbe y Ribagorza, cuyo gobierno había correspondido a un adolescente Gonzalo a su muerte en 1045. Ramiro establecería un reino de facto que comprendía los 3 antiguos condados y ocupaba los Pirineos centrales. Poco después, en 1076, a la muerte de Sancho el de Penalen, llegó a anexionarse Navarra, aunque tras la muerte de Alfonso el Batallador, la unión se deshizo. Por esa época, tras una dura lucha con las taifas de Zaragoza, el reino aragonés llegó al Ebro. Dada a la gran influencia de los musulmanes en la península, se hizo difícil y muy largo el poder expulsarlos, por lo cual a través de las diferentes alianzas y relaciones que establecieron los reinos se tomaron al menos 7 siglos para expulsar totalmente a los musulmanes. La Reconquista tuvo fin cuando los llamados Reyes Católicos, Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, el 2 de enero de 1492, se tomaron la ciudad de Granada, dando por unificada toda España bajo la dominación de estos poderosos reinos.